Que Dios le bendiga. Es un domingo especial. Dice la palabra de Dios que este es el día que el Señor formó, por cuanto me alegraré y esperaré en Él. Sean todos bienvenidos a nuestro culto dominical. Estamos juntos tratando de interpretar muchísimas cosas esta mañana. Platicaba telefónicamente con alguien y me decía: Quiérase o no, pastor, es una tremenda y maravillosa mañana de paz. Y en efecto, tenemos que verla así. Es domingo, es el primer día, vienen jornadas buenas y espiritualmente, aquellos que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, estamos claros de que esto pasará. Porque nosotros sabemos perfectamente que a través de la palabra vamos a ir viendo cada tiempo cumplirse y un día la venida de Cristo será la realidad en todos aquellos que le conocen y que le han recibido como su Señor y Salvador. Antes de iniciar, invito que puedan conectarse. Algunos estoy viendo que algunos están ahí ya conectados. Que Dios les bendiga. Qué bueno que ya estamos temprano en el culto, como familia Kemuel. Y esperaría de que pues podamos orar para iniciar. ¿Les parece? Señor, te agradezco por el privilegio que me das de compartir palabras, Señor, y de predicar como todos los domingos, Señor, Padre, de tu palabra y de las bendiciones tuyas para tu pueblo. Te pido que en esta hora, Señor, cada una de las familias que está conectada pueda reunirse a través de su tablet, su compu, su teléfono, para poder recibir la enseñanza y la administración que usted tiene para cada uno de nosotros. Padre, que nada nos distraiga y que podamos hacer de esto nuestro devocional. Que Dios le bendiga. Fíjense que la mañana de ahora quisiera compartir sobre varias enseñanzas que hay alrededor del libro de Daniel. El primer punto que me gustaría enfocar para todos nosotros es el hecho del origen de Daniel. Dice la palabra en Daniel 1, versículo 1: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo, eso dice, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de ellos, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que había de beber, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Quizá el primer principio que quisiera que cada uno de nosotros interpretara es el origen. ¿Sabe por qué? Porque no es fácil ser alguien exiliado, no es fácil ser alguien que no tiene una identidad. Yo encuentro demasiada gente resentida, tratando de quejarse, lamentarse por lo que tiene, por lo que no tiene, por cómo la trataron. El resentimiento es tan destructivo, mis estimados, que en algún momento puede truncar los planes de Dios. Si usted le puso atención al texto, dice en esta porción que fue Dios quien entregó a Nabucodonosor. O sea, fue Dios, no fue la debilidad de Israel, sino que Dios decidió que por una situación alrededor de la vivencia espiritual del rey, el rey cayera en manos de Nabucodonosor. Aquí es donde viene para mí un pensamiento, porque en este tiempo creo de que no podemos perder de vista la fuerza que hay en nuestra convicción de fe. ¿Se imagina usted
que de repente un país extranjero tomara a sus hijos y se los llevara como esclavos a otro, a su país, o sea, obviamente esa perspectiva de decir, ay Señor, pues estoy solo, no pertenezco aquí, puede usted generar inclusive resentimiento o odio con la otra tierra o la persona exiliada. Sin embargo, creo que uno tiene que tratar de mantener muy sano su corazón. La vida siempre está diseñada para pasar procesos difíciles o golpes, pero mantener sano el corazón es importantísimo, porque esto siempre va a permitir que veamos la puerta abierta de todo lo que viene delante de nosotros. Las crisis pueden ser oportunidades. ¿Y qué tal si Daniel se echa? No, al contrario, Daniel estuvo claro de que él tenía que enfrentar la situación y, como yo siempre he dicho, un día a la vez es importante. Ese un día a la vez, este día es donde Daniel establece su primera circunstancia. Se adapta al tiempo y lejos de pasar quizá un periodo de incertidumbre, le saca el provecho. Y dice que entonces el rey toma a estos muchachos y pues esto incluye a todos los demás que usted conoce, jóvenes del texto. Y en el versículo 5 dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ok, 3 años. 3 años donde aparentemente estaban fuera de toda situación. Pero algo que es bien importante es que ellos tienen determinaciones espirituales. Una es, por ejemplo, que como Dios les da gracia con el jefe de los eunucos, le dijo que no querían contaminarse con la comida del rey. Que no se preocupara, que comieran sus propias dietas, que en este caso era una dieta de legumbres, y al tener esa dieta de legumbres, iban a estar mejor que si comían contra las demás cosas. Dice el versículo número 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, el jefe de los eunucos, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase. Aquí comienza una historia importante, porque ante las adversidades, yo sé que puedo perder muchísimas cosas. De hecho, la vida hoy se enfoca mucho en la familia, en la plática, en esta casa, en entretener a las niñas. Nos hemos coordinado, pues, personas que hace una cosa, mi esposa hace una, Camila hace otra. Y estamos como tratando de llevar la situación sin dejar de estar pendientes de las necesidades de otros, porque es la responsabilidad, pero nos ha permitido, creo yo, integrarnos mucho más. Viene a la mente alguien y oramos por esa persona, etcétera, y creo que eso es muy valioso y rescatable, porque uno en la situación de Daniel, pues algo que no pudo perder era su fe. Y ahí en su casa, donde usted está viendo esta enseñanza, probablemente usted no sienta lo mismo como puede ser ir a la iglesia, ir al culto, pero probablemente va a sentir algo mejor, porque la palabra de Dios y la enseñanza está llegando a través de este medio y estamos todos aprendiendo a llevarla. Le voy a contar una anécdota. Antier quise poner una enseñanza y como yo pues estoy aprendiendo, de repente ¡plac! Me puse la oración y el aparato estaba al revés. Entonces, son de esas cosas que uno va a ir aprendiendo y estoy seguro de que uno, como en todas las áreas de la vida, es maravilloso, después uno se ríe de esos errores y cuando uno siente, pues va perfeccionando aquellas cosas. Y en el caso de Daniel, fue perfeccionando y realmente él no tenía muchísimo alrededor de sí, más que su fe. Pero su fe es la oportunidad para que las cosas espirituales pasen, guardando su corazón, no estando contaminado ni con resentimientos por su origen, porque había sido exiliado, etc. Luego pasó algo sumamente interesante y está en el capítulo 2, versículo 1. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor,
tuvo Nabucodonosor, que dice, sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, dice, el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pero ¿sabe qué? Nadie, absolutamente nadie, sabía interpretarlo. Daniel está fuera de la escena. Él no conoce el palacio desde la perspectiva de toma de decisiones, etcétera. Él simple y sencillamente, ahí donde está apartado, está manteniendo firme y viva su fe. Entonces, es como que funciona en dos mundos. Yo me encargo de mi fe y de mi crecimiento espiritual y de mi vida cristiana, pero mi destino no depende de mí, sino que depende de aquel Dios al que le manifiesto mi fe. Entonces, cuando uno ve esa circunstancia y la trata de interpretar, veo cómo más allá de poder la gente cercana al rey solventar el problema, llegan a un punto donde ellos dicen claramente, no puedo. Y ahí es donde aparece Daniel. Acuérdese de este nombre, Nabucodonosor. Era de Daniel joven. Si dice el texto que apartaran jóvenes y estuvo 3 años, vea que esta es una edad muy noble, muy de Daniel. Y en este punto es donde va ejecutando el tiempo de Dios. La palabra el tiempo de Dios es más que importante. La palabra tiempo de Dios representa de que hay un momento específico donde Él hace en un segundo lo que parece que no ha pasado en toda una vida. Y al hacerlo es donde dice que es convocado Daniel porque alguien le dice que hay alguien que interpreta sueños. Y en el versículo número 16 dice que Daniel entró, pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación. Fíjese qué interesante. Calma. Eso es bien importante. Uno no puede estar agolotado siendo joven. Y dice, Señor, rey, dame tiempo. Muéstrame y el sueño y yo te voy a dar la interpretación. Porque no podemos hacer cosas cristianas a la loca, sino que tenemos que hacer cosas cristianas que sepamos que Dios está hablando por nosotros. El tema profético es bien delicado. Y por supuesto que existe la revelación profética, pero creo que es un tiempo donde las personas que dan palabra profética deben de dar la confianza y claridad de que Dios habla en sus vidas y no incurrir en momentos o en palabras que lejos de poder transmitir paz, puedan transmitir incertidumbre, por favor. Ahora, Daniel recibe la interpretación y dice el versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces le da la interpretación. Fíjese qué introducción más interesante. Le da la interpretación y al darle esta, obviamente se genera un vínculo espectacular entre Nabucodonosor y Daniel. Es el primer rey que conoce Daniel. Y esta interpretación, hermano, hace que aunque el rey viva su vida, el rey sigue su tiempo. Inclusive le recuerdo de que Nabucodonosor entró en una crisis existencial y todo, pero ahí estaba, mire, ahí estaba. Si usted está cerca de alguna persona con influencia social o política, creo que es bien importante que usted sepa que se trata no de ejercer política con ellos, sino que se trata de ser un consejo y un acompañamiento espiritual.
Hay varios pastores que están cerca de alcaldes en distintos municipios. Pues no estamos para tomar decisiones porque no debemos. Nuestro rol es espiritual eminentemente. No es ideológico, no es filosófico, no es político, es espiritual. Y es donde tenemos esa misión de llevarle a estas personas una palabra de aliento, una palabra de ánimo, si fuera el caso, o de exhortación, si fuera el caso, pero a manera personal. Entonces, en el caso de Nabucodonosor, se da el tiempo donde existe una amistad y un vínculo entre un rey y Daniel. Ahora, cuando Nabucodonosor entra en una locura, es Daniel mismo el que le lleva a la reflexión. Y dice el versículo número 37 que Nabucodonosor al final establece: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, dice, y fíjese qué palabra más bonita, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí es victoria total. ¿Por qué? Porque Daniel incidió en la vida espiritual de Nabucodonosor, el hombre más poderoso hasta ese momento en el mundo geográficamente conocido. Babilonia representaba el pensamiento, inclusive hasta este día. Podemos hablar de tantas cosas que tienen que ver con matemática, con aritmética, con medicina, con tantas ciencias, con astronomía, tantas ciencias que tienen una base importante en este periodo de tiempo, hasta este día. Inclusive el Imperio Romano después estableció ciertas líneas de conducta urbana gracias a lo que existía en Babilonia. Entonces, qué poderoso. Había un vínculo y había una relación. Pero ¿sabe algo? Usted y yo tenemos que aprender también de Daniel una cosa. No somos protagonistas. Creo que los pastores podemos cometer un error. ¿Cuál es el error? Que los pastores seamos, véanlo como una película, que los pastores seamos los actores principales de la película. Y creo que es un tiempo donde la figura del pastor es muy importante. Pero ¿cómo es posible que, y ahora la gran película, tal cosa, con el pastor fulano de tal, el pastor Juan Carlos Asbun, el otro pastor? No. Creo que el rol del pastor es muy parecido al rol de Daniel. No nos toca a nosotros ser los protagonistas. Nosotros estamos para que los miembros de nuestra congregación lo sean. Es como ser un técnico de fútbol, ¿va? ¿Quién es más importante, el técnico o el jugador? Los dos, por supuesto. Pero yo no veo al técnico quitándole el balón al delantero para decirle, no, su estrategia es otra. Así es como nos toca a nosotros los pastores el poder estar un poquito atrás para que sea nuestra gente la que brille en la sociedad, la que sea luz, la que lleve palabra y la que haga tantas cosas suceder. Aquí es donde veo la grandeza de Daniel, porque Daniel mantiene un rol de bajo perfil y de repente pasa otra cosa bien interesante y está en el mismo libro de Daniel, pero en el capítulo 5. Ya no está Nabucodonosor, el que está es Belsasar. Y dice que en el capítulo 5, segundo rey, Daniel apartado, pero hay un nuevo rey ahí. Mire, y dice: el rey Belsasar hizo gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciese venir magos, otra vez, mire, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y de un collar de oro, etcétera, etcétera, etcétera.
Aquí hay una situación que es bien importante tomar en cuenta. Cuando este rey Belsasar perdió el piso, eso es lo que pasó. Usted tiene que aprender que por más mal que ande espiritualmente, no puede transgredir lo sagrado. Porque creo de que entramos en un mundo que no hay que entrar. Yo estoy bien claro que todos somos seres humanos, con luchas, debilidades, pasiones, complejo, lo que usted quiera. Pero el hecho que mi condición sea una condición un tanto débil, creo yo, en cierto momento, no hace que yo invalide las cosas de Dios. O sea, yo puedo ser alguien que ya no me congrego. ¿Por qué? Porque ando espiritualmente de la patada. Pero no por eso voy a criticar a los que se congregan. No por eso decir, no, las iglesias son una farsa, que los pastores, que los sacerdotes. No, cuidado. Usted tiene que tener mucho cuidado, inclusive su debilidad, llevarla en dignidad, pero no transgredir hacia otros. Ese fue el error del rey. Estaban en la gran fiesta, en el Tunga Tunga y en todo lo que ustedes imaginan. Sin embargo, en medio de toda esa gran fiesta, al loco se le ocurrió, ¿saben qué? De lo que trajeron de Jerusalén, de los utensilios sagrados del templo, tráigalos y aquí vamos a continuar con esos utensilios. Y todos le celebraron, pero ahí se estaba metiendo con Dios. O sea, que hubiera vivido, aparte de una cosa, pero de repente los utensilios sagrados. Hemos aprendido en la palabra que las cosas de Dios son consagradas y sagradas. Y hemos aprendido en la palabra de Dios la necesidad que tenemos de mantener esa actitud hacia cualquier cosa alrededor de la vida. Espiritualmente hablando, uno tiene que fijarse muchísimo en no transgredir estas cosas y al contrario, apóyelas si es necesario. ¿Por qué? Porque eso creo yo que es de sabio y de inteligencia. Entonces, aparece la escritura en la pared y de repente, hermano, pues alguien dice de nuevo, llamen a Daniel. Y aparece Daniel. ¿Por qué? Porque él tiene un don. Segundo rey, ya Daniel no es un adolescente. O sea, esa figura de Daniel es un adolescente, no es tanto. Y luego cuando dice entonces el texto que cuando lo llaman y le piden la revelación, hay algo bien importante. Léalo conmigo, por favor. Dice, versículo número 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está la vida y cuyos son los caminos, nunca honraste. Qué fuerte. Qué fuerte, porque de nada sirve ser rey si no se identifica que hay un rey más grande que cualquier rey humano, que es el Dios Todopoderoso. Y creo que ahí es donde uno tiene que tener cuidado, de respetar y no meterte con quien no se debe meter, espiritualmente hablando. Entonces dice el versículo siguiente, leída el texto, y dice, y la escritura que trazó es Mené, Tekel, Uparsin. Esto es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel, etc. Hermano, la palabra de Dios se cumple. Si algo no es un juego, es la palabra de Dios. Y sé que todos los que somos creyentes, pues en algún momento podemos no interpretar adecuadamente las cosas de Dios. Pero por eso tenemos maestros, por eso tenemos gente que nos enseñe. Y aquí un consejo, hijos, vean cuán importante es en algún momento no solo observar las debilidades de sus papás, sino qué cosas buenas tienen sus papás. Si tienen elementos de fe, este es un momento para que lejos de invalidar eso, como les dije hace un rato, lo apoyen y puedan caminar de una manera más fuerte alrededor de ellos. Pues curiosamente, hermano,
Eh, pasa esto, las consecuencias están claras y establecidas, y en el texto usted se da cuenta de que se cumplió. Fue hallado falso, fue pesado y fin de la historia. Pero es la historia final de Daniel, no. Los años siguen, de nuevo, mire, perfil bajo, cerca pero lejos, y de repente, hermano, obviamente Belsasar muere en ese mismo tiempo y aparece, hermano, porque dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. 62 años. ¿Quién fue el primer rey? Nabucodonosor. ¿Quién fue el segundo rey? Belsasar. ¿Quién es el tercer rey? Darío. Usted puede apartar la Biblia y se va a la historia universal y usted se va a dar cuenta de todo lo que representa Darío. Y cuando ve, otra vez hay un vínculo entre este muchacho, que ya no es un muchacho porque los años van pasando. Hay veces veo la foto de Daniel en el foso de los leones y se ve como que fuera un jovencito. No, aquí ya era un hombre mayor, cincuentón, sesentón probablemente. Y en este texto dice que pareció bien a Daniel construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey, que dice, no fuese perjudicado. Parece que hasta aquí la vida de Daniel está hecha, está estable, tiene un liderazgo y de repente, hermano, aquí es donde entra el jaque algo y la fe. Él mantenía sus hábitos de fe. Si eso se trata. En cuarentena, fuera de cuarentena. No podemos salir. No me imagino que el día que termine el proceso de cuarentena en distintos países, la gente va a salir como loca a degenerarse. No puede ser. Yo creo que tenemos que tener claro de que este es un tiempo para salir en paz y darle gracias a Dios. Ese día va a llegar. Hoy lo vemos lejos, 30 días. No, no, 30 no son uno menos cada día. Pero cuando ese día pase, vamos a tener la estabilidad de reconocer que en el Dios Todopoderoso hemos tenido victoria. Entonces, Daniel mantuvo su liderazgo y aquí pasó algo bien interesante. ¿Por qué? Porque él tenía sus hábitos espirituales y a él claramente, pues todos los días se ponía a orar, todos los días buscaba de Dios y aquí es donde siempre surgen los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe siempre van a estar, que no te quite el sueño. Y estos dicen, ¿cómo es posible hacer algo para acusar a Daniel? Y se inventan que hagan una estatua, se inventan que en esa estatua pues se adore y que iban a castigar a todo aquel que no adorara esa estatua. Sabían que Daniel no lo iba a hacer. ¿Y sabe qué es lo importante? No lo hizo. No lo hizo. Y al no hacerlo, hermano, entonces mantiene su posición de fe, aparentemente venga lo que venga. ¿Y sabe cuál era la consecuencia? Que tenía que ser enviado al foso de los leones. El rey no podía ir contra su edicto. Entonces obviamente Daniel es descubierto que, haciendo que, orando, palabra de Dios, enseñanza, buscando su fe. Y Daniel es descubierto orando, expuesto y ni modo. Pierde su rango aparentemente y termina en el horno de fuego. Pero vea qué bonito lo que pasa. Porque, hermano, cuando se da este momento, leo este texto ahorita. Cuando se da este momento, aquí está. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este es el punto. Y entonces, pues, ¿qué vas a hacer? No se puede hacer nada. Lo que no puedes hacer es negar tu fe. En estos días tú no debes negar tu fe. Al contrario, tienes que fundamentarte y sostenerte en ella. Pero ¿sabe qué es bien bonito? Que el versículo número 19 lo tiran al foso. Ahí está. Y de repente, hermano,
dice en el versículo 19, el rey pues se levantó. No, mire este, poderoso, versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio, correcto, ¿qué dice? Acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Por qué? Porque su amigo Daniel estaba en una situación de la cual él no lo podía librar. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Espérame. El rey, el hombre más importante de Media y de Persia, dice que se levantó de mañana. No pudo dormir. Es como usted a las 4 o 5 de la mañana, medio parezca, le vale cualquier cosa y va a buscar a su amigo. Y se levanta de mañana y con qué actitud se acerca a este foso y vea la articulación del rey, porque dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Qué segundos más tensos, porque la poca fe del rey estaba manifestada en que Dios podía hacer algo hacia su amigo. Entonces Daniel respondió al rey. Después de esos segundos de silencio, esta es la frase de oro. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Vea, 4 tiempos distintos. Un joven adolescente, pues con no mucha experiencia, pero que no le permitió al resentimiento, a la amargura, al dolor que hiciera mella en su corazón. Al contrario, un joven que dice la palabra que en consecuencia de su actitud, a Dios lo recompensó con dones espiritualmente. ¿Cuántos dones sacará usted de recompensa en estos días? Valdría la pena revisar. De repente, etapa 1. Punto 2, su primera experiencia con el lobby político. Nabucodonosor, un rey interesantísimo desde la perspectiva histórica, poderoso, fuerte, inteligente, pero con debilidades espirituales. Y es como Daniel es llevado a ser parte del proyecto de Nabucodonosor, de lejos, pero cerca. Pasa el tiempo, Daniel sigue en su perfil y de repente el otro rey, torpeza de rey totalmente, Belsasar, transgrede las cosas espirituales y esto hace que Jehová tome acción. Y cuando toma acción es llamado el profeta Daniel a leer la escritura en la pared. Mené, tekel, uparsin. Un tiempo fuerte, un tiempo complejo, pero luego entonces al establecer que muere Belsasar, con los años es levantado un nuevo rey, Darío, un hombre mayor, un hombre con conocimiento, paciente, y que establece un vínculo de amistad con Daniel. Llegar de la mañana y decirle, ¿estás ahí? Preguntarle si su Dios lo ha salvado, demuestra que había amistad entre ellos. Piense quiénes son sus verdaderos amigos, no sus cheros. Cheros es un término que se refiere a gente que queremos, ¿no? ¿Quiénes son amigos suyos? Y esté pendiente de ellos en estos días. Mire, un mensajito, una llamada, creo que son cosas importantes que valen la pena. Y finalmente, encontrar que Daniel nos deja un legado alrededor de cómo llevar circunstancias complicadas en una tierra. Estimados, estamos aprendiendo a vivir como se ha establecido. Tenemos varias misiones.
Creo que la primera es orar por El Salvador a diario. La segunda es orar por los salvadoreños que aquí o en el extranjero están en una situación igual o más difícil que la nuestra. En tercer lugar, creo que tenemos que tomar las medidas respectivas. No salir de casa es una ley y hay que respetarla, con las variables que estableció el señor presidente el día de ayer. Creo que estamos trabajando juntos para que en el esfuerzo colectivo el coronavirus no se desarrolle en este país como se ha desarrollado en otros. Depende de nosotros, depende de usted. También tenemos que orar muchísimo por el equipo médico y de salud y las personas que están en los puntos de interés. Doctora Fernández, doctor Rodríguez, un saludo Kevin, un saludo también. Tenemos tantas personas, doctor Enríquez, doctor González, personas de nuestra congregación que son médicos y que sé que están trabajando en toma de decisiones importantísimas. También, finalmente, recordarles que pues es un tiempo donde la gloria de Dios se va a manifestar y vamos a ver victoria. Aunque pueda parecer el túnel oscuro, complicado, vamos a llegar al otro lado hoy. Y todo aquello que parece que se ha destruido, se ha dañado en esta crisis, Dios se va a encargar de reconstruirlo del otro lado. Les agradezco y como Iglesia Quemuel, recuerden que a través del WhatsApp de Quemuel ustedes pueden estar en comunicación directa sobre cualquier necesidad específica. Les pido de todo corazón que nos conectemos en distintos horarios. Vamos a dar más información el día de mañana. Ahora estamos el día domingo a las 10 de la mañana en la enseñanza y todos los días a las 5 de la tarde tenemos la oración de la tarde. De 5 a 5:30, un tiempo para que podamos tener una breve reflexión y podamos también tener oración por El Salvador. No podemos dejar de hacer dos cosas. Una, hacer la invitación a recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y yo quiero pedirle que ahí donde está, usted pueda decir, Señor, en esta mañana vengo delante de ti y oro para recibirte en mi corazón como mi único y mi suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón hoy y dame la salvación por fe. Y finalmente,